our supreme message. And we'll look at Y nuestro tema es Cristo es nuestro mensaje supremo. Y vamos a ver los versículos ante nosotros. Esperamos llegar al final del capítulo y tendré 4 encabezados y el primero será la comisión del apóstol. El segundo simplemente es el mensaje del apóstol. Después, de forma lógica, la obediencia del apóstol. Y después la respuesta de los 2 gobernadores romanos que le escucharon, junto con todas las otras personas en esa audiencia especial informal. Y el apóstol Pablo estaba bajo arresto en Cesarea. Y Festo, el nuevo gobernador de Judea, hizo un grave error, un error muy necio y tonto desde su punto de vista, no del punto de vista del apóstol, pues no había absuelto a Pablo de los cargos que los judíos hacían en contra de él e intentó persuadir a Pablo a que tuviera su audiencia transferida a Jerusalén. Y Pablo sabía que eso significaría una muerte inmediata, y aparte de eso el Señor le había llamado a que fuera a Roma, de modo que apeló a César. Y eso es lo que hizo que en última instancia fuere a Roma, custodiado por los romanos, bajo una guardia romana. Y aquí tenemos a Pablo, que está explicando las cosas de sí delante de Festo y el rey Agripa, quien era el procurador romano de una región de a un lado, y vino y escuchó cómo Cristo le apareció a Pablo y cómo le comisionó, versículo 16, y este es el punto donde comenzamos el día de hoy. Pero levántate, le dijo Cristo. Pablo está narrando estas cosas al rey Agripa y al gobernador Festo, y a todos los coroneles, a los oficiales que estaban a cargo de las fuerzas de soldados, de grupos de 1000, y probablemente había 6000 soldados romanos en Cesarea, y entonces había unos 5 o 6 coroneles a cargo de sus batallones, y estaban todos allí, y también otras personas importantes, gente importante romana en Cesarea también estaba ahí, a unas 70 millas de Jerusalén, al noroeste. Pero levántate, versículo 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Quiero detenerme un momento. La aparición de Cristo al apóstol, y uno no puede imaginar el efecto que esto hubiera tenido sobre él. Él era alguien que perseguía a la iglesia, tenía permiso para ser la persona oficial para poder atrapar a aquellos judíos que habían sido convertidos a Cristo, quienes le adoraban a Cristo, quienes estaban predicando que Cristo había resucitado y que era el Salvador del mundo. Y aquí tenemos a Pablo, en aquel entonces Saulo de Tarso. Fue comisionado a poder arrestarles en aquel entonces cuando era inconverso y llevarles de vuelta a Jerusalén para ser ejecutados y puestos en prisión, ejecutados si no se echaban para atrás. Y él constantemente negaba la resurrección de Cristo, él despreciaba esa idea, él se oponía con toda su fuerza a esa idea. Y sin embargo ahora, en ese gran lugar de luz del cielo, a medida que él fue derribado al suelo, ahí Cristo se le aparece. Aquel a quien él negaba, aquel a quien él despreciaba, tiene que haber estado completamente sacudido y aplastado y sorprendido debido a la experiencia que estaba viviendo. A pesar de todo su orgullo fariseico y aprendizaje, entonces se dio cuenta que él estaba completamente en un error y estaba bajo el mismo juicio de aquel a quien negaba, diciendo que no había resucitado. Y también lo despreciaba. A ver, aquí tenemos el resumen, pero levántate, versículo 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Y aquí vemos su comisionamiento como un apóstol. Tuvo una aparición de Cristo. Tenía mucho que aprender todavía. Todavía ni siquiera se había arrepentido, no se había entregado a Cristo, y casi inmediatamente lo hace. Y él iba a ser un ministro y un testigo para dar testimonio no solamente de lo que él había visto, y él había visto a Cristo, y no solamente de lo que Cristo le revelaría a él, sino también lo que él recibiría de Cristo en el futuro. Vemos al final del versículo 16, y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. Habría más apariciones de Cristo para Pablo, y visiones y revelación, y después
todo cobraría vida para él y él tendría que explicar, no, perdón, él iba a relacionar todo lo que iba a vivir con las profecías del Antiguo Testamento, pero continuamos con la narrativa en el versículo 17, su comisionamiento. Se le comisiona a Pablo, Cristo está hablando, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. En otra parte, escuchamos que esta es la tercera narrativa de la conversión de Pablo en el libro de los Hechos, como ustedes sabrán. Y en otras partes se nos dice al respecto que él supo de qué sufrimiento iba a sufrir, o más bien que iba a sufrir mucho, y que tendría que sufrir él. Antes él había causado sufrimiento a otros y él tendría que sufrir ahora. Pero una y otra vez Cristo le libraría. Y claro, que no sería librado del dolor y los arrestos, e incluso los latigazos, y también cuando naufragó el barco y los apedreamientos, pero no iba a ser destruido por todo esto, sino que en última instancia sería librado una y otra vez. Dice que lo iba a librar de las personas, es decir, de la opresión judía y de los gentiles, hasta que en última instancia fue martirizado. Él tuvo grandes liberaciones. Y los gentiles en particular son mencionados, donde dice aquí, a ellos te envío ahora. Él sería el apóstol a los gentiles. El versículo 18, aquí tenemos cómo se le comisiona y después el mensaje. En el Nuevo Testamento tenemos diferentes versículos que son notables porque tienen todo el Evangelio en ellos. Todo aspecto concebible del Evangelio. Y este es uno de estos versículos, versículo 18, del capítulo 26 de los Hechos. Aquí está todo el Evangelio. Es el mensaje que Pablo tenía que declarar. Es la comisión de Pablo, la instrucción de Dios para Pablo. Y hay personas hoy en día, en específico líderes de ciertas iglesias, e incluso dentro del evangelicismo, y esto es una gran tragedia, hay personas que dicen que la obra social y los esfuerzos sociales son igualmente importantes que el Evangelio. Y de hecho en la práctica ellos piensan que eso es más importante que el Evangelio. Pero cuando vemos cómo Pablo fue comisionado, aquí no se le menciona nada de obra social, sino solamente el Evangelio. Es el Evangelio de principio a fin. Es ganar almas. Y nosotros sabemos que también se nos llama a hacer buenas obras, claro. Y debido a que muchos son convertidos, entonces muchas personas son buenos y útiles y a veces en una forma muy importante. Pero estas cosas son casi incidentales cuando comparamos eso con el Evangelio. Nuestro mensaje supremo es Cristo siempre. Y aquí lo tenemos, versículo 18, para que abra sus ojos. Y vamos a pausar aquí el mensaje del apóstol. Primero que nada es abrir ojos. Y solamente el Espíritu Santo abre ojos, lo sabemos. Se nos enseña eso claramente en la Escritura. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos de Dios. Dios nos usa como sus instrumentos. El Espíritu Santo hace la obra esencial y derrite el corazón, regenera el corazón, de modo que la voluntad de la persona es inclinada a recibir el Evangelio y a escuchar. El Espíritu Santo hace todo eso, pero nosotros, de forma externa, por así decirlo, predicamos y explicamos y proclamamos el Evangelio. Entonces el versículo habla como si Pablo fuera a hacerlo, pero en otras partes de la Escritura se nos aclara que es el Espíritu Santo y él tiene el privilegio de ser el portavoz de Dios. Abrir ojos es una cosa maravillosa cuando venimos a Cristo. Con toda certeza todo el mundo puede decir esto. Todos aquellos que son verdaderos creyentes, las cosas que has visto desde la primera vez, las cosas que ahora se hacen obvias, y dices, ¿por qué no vi esto antes? Y tú puedes imaginarte qué pasó así con Pablo cuando fue convertido, porque él de forma profunda fue instruido al respecto de la Escritura, era un experto al respecto de la Escritura del Antiguo Testamento. Y aún así, él nunca vio que era necesario que Cristo viniese de la gloria y sufriese y muriese para poder hacer un sacrificio redentor, para poder cargar el castigo del pecado de todos aquellos que iban a ser su pueblo. Pablo no había visto esto. Él compartía la postura de otros
del clero judío, líderes de eso, que cuando el Mesías viniese, y esto es una cosa falsa, si lo juzgamos a través del Antiguo Testamento, pero él compartía la postura de que Cristo iba a ser como un héroe conquistador, un rey, un liberador terrenal, que les haría prósperos y les daría dominio en el mundo. Ellos no veían lo que era obvio. Un Salvador. Y nosotros tampoco lo vemos, que necesitamos un Salvador, y cuando venimos por primera vez a Cristo y Él abre nuestros ojos, nos maravillamos de que no lo vimos antes. Y así fue con Pablo. Todas las profecías del Antiguo Testamento, empezando desde Moisés y antes, en Génesis 3, versículo 15. Él nunca entendió ninguna de estas cosas. Para abrir sus ojos, dice aquí, tú puedes ser un experto en muchas cosas. Puedes estar en la mismísima cúspide de alguna profesión. Y aún así, hasta que el Espíritu Santo obre, nunca de verdad puedes entender el mensaje de Cristo. Hasta que no obre el Espíritu Santo, ni tampoco puedes entender lo que fue profetizado de Él y lo que Él vino a hacer. Entonces aquí que se abran los ojos. Y una vez que somos convertidos, la postura, la visión cosmopolita cristiana y el Evangelio es obvio a nosotros todo esto. Nos damos cuenta que somos una raza caída, todo el mundo. Somos pecadores por naturaleza. Nuestras corrupciones y debilidades, esto es obvio. Antes de que nuestros ojos sean abiertos, podemos ser justos ante nuestros propios ojos, pensando que somos buenos y piadosos y podemos ir al cielo incluso. Pero una vez que el Espíritu Santo obra, la caída del hombre se hace obvia. Las explicaciones de la Biblia son claras, donde se nos dice por qué somos como somos, y todo el orden del mundo es claro. Entonces abrir los ojos es como abrir los ojos en un momento cuando somos convertidos. Pasamos de la ignorancia al conocimiento, casi de la noche a la mañana. Entonces dice aquí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. Son las tinieblas, queridos amigos, el paganismo en aquel entonces. Recordemos aquellos griegos brillantes y romanos brillantes también, y sus mentes y su capacidad de invención y su capacidad en formas diferentes a nosotros hoy en día, y aún así creían en basura, completamente basura. Aquello que prevalecía en aquel entonces, la basura del politeísmo y el paganismo y las historias y los mitos, y ellos creían esas cosas y estaban atados a esas cosas, y eran tan supersticiosos y estaban perdidos. Entonces el Señor lo llama tinieblas, y eso es así, y es lo mismo hoy en día, tinieblas. Hay gente brillante, mente brillante. La teoría de la evolución evoluciona en sí misma, y todo tipo de explicaciones son dadas, y grandes en complejidad son estas teorías donde se intenta explicar que el orden que vemos en este mundo creado y diseñado no es tal, no es orden en absoluto, sino que es algo que se produjo por puro accidente y al azar solamente. Eso es muy importante, muy difícil de creer, poder dejar a un lado todo lo intricado, lo difícil, todo lo complejo de la creación, y tratar de explicar lo que son fuerzas que vinieron a través de los años y solamente al azar. Y es increíble creerlo, sin embargo lo creemos y estamos en tinieblas. Cosas que cuando las miramos bien son tontería, y antes de la salvación lo creemos, y gente brillante lo cree. Por ejemplo, el ateísmo de hoy en día no es mejor que el paganismo de hace siglos. Entonces pasamos de las tinieblas a la luz y tenemos entendimiento. Esa fue la comisión que se le dio al apóstol. La luz de Cristo, que podamos tener a Cristo, que tengamos libertad del pecado y poder para ayudarnos, y tener entendimiento de los planes de Dios, lo cual es revelado en la Escritura, y una vida futura y la eternidad. Y entonces, ¿qué dice aquí? Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y podríamos traducir esto de la autoridad de Satanás o potestad. No estoy cambiando la traducción, pero nos ayuda a ver el griego original más claramente. De su potestad u autoridad de Satanás. Antes de la conversión, él tiene tan grande autoridad sobre nosotros. Decimos, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser religioso, yo quiero ser libre, decimos. Yo quiero ser mi propio dueño, quiero hacer lo que yo quiera hacer. Y no nos damos cuenta
que antes de la conversión estamos bajo la autoridad de Satanás. Hacemos conforme se nos tienta y pensamos como Él quiere que pensemos. Nos comportamos como Él quiere, seguimos sus caminos y somos así en este mundo de rebeldes en contra de Dios, atados. Y aquí se describen estas cosas de la autoridad o potestad de Satanás a Dios para poder estar bajo su guía y bajo su amor y protección. Versículo 18, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Qué maravilloso es esto, para que puedan recibirlo. Y lo que está aquí implícito en esta palabra, a pesar de que no se dice claramente, pero está implícito ahí, es que recibimos esto como un don, un regalo. No lo ganamos, y esto será explicado después, el perdón de pecados. El más grande don o regalo que jamás alguien pueda tener es el pecado y la culpabilidad, lo que nos va a hacer que nos apartemos más de Dios y que vayamos al castigo eterno. ¿Qué cosa más grande puede haber que todo pecado que tú has cometido en tu vida, cada pensamiento, palabra y acción? ¿Qué puede ser más grande que eso sea quitado y perdonado y Dios no lo recuerde más? Debido a lo que Cristo ha hecho, porque Él ha pagado por eso. Cristo ha llevado nuestro castigo. Si nosotros creemos en Él y Él ha llevado el castigo en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice aquí? Para que ellos reciban este perdón de pecados. Y herencia también. Herencia en los cielos, en la gloria, entre los santificados. Por fe, dice aquí, por la fe que es en mí. Si tú estás viendo tu Biblia, versículo 18, verdaderamente deberías allí tener aquí, el orden en el inglés es diferente al español. Aquí tenemos santificados al final y dicen algunos que somos santificados por la fe, pero afortunadamente no se transfiere ese significado o esa impresión errónea en el español, porque la palabra santificados está al final. Se dice aquí que recibimos por la fe el perdón de pecados. Y eso es lo que dice. Y después dice perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces algunas personas dicen que nosotros somos santificados por una obra milagrosa de Dios. Pero eso es una postura tonta y necia. Porque eso no es así. Lo sabemos a través de lo que dice la Escritura. Entonces, por la fe aplica a todo. Que puedan recibir el perdón de los pecados por la fe. Y herencia por la fe. Y sean santificados, es decir, convertidos y cambiados por la fe. Espero que sea más claro. Y todo es por la fe. ¿Qué es lo que significa? Aquí dice por fe aplica a todos. Es fácil explicar. Es por fe en vez de que sea por obras. No es por obras. No porque nos merezcamos nada, no porque tengamos un mérito, no porque haya nada que yo pueda hacer para poder merecer la salvación. No es a través de ninguna ceremonia como los judíos pensaban que era. De forma errónea lo pensaban. No es a través de que actuemos y hagamos algo. Es tan solo por la fe, confiando solamente en Cristo. Por fe que es en mí, dice Cristo. Cristo es el que está hablando aquí. Fe que es en Cristo, en su persona, en su obra. Él vivió una vida perfecta y justa, de modo que su maravillosa perfección pudiera ser imputada o acreditada a todos aquellos que creen en Él. Él murió en la cruz de Calvario, una muerte terrible, indescriptible, y ahí tomó el castigo de nuestro pecado, de modo que nosotros podamos ser perdonados. Necesitamos ambos aspectos de la obra de Cristo. Necesitamos su muerte en la cruz del Calvario, donde allí Él compra tu perdón, pero también necesitamos su justicia, para que Él se gane y merezca el cielo por ti. Tú crees en la justicia ofrecida de Cristo y también debes creer en el sufrimiento y muerte de Cristo. Lo uno quita el pecado y lo otro abre la puerta al cielo para ti, como si tú merecieras esto tú mismo. Versículo 18. Tengo que quedarme aquí un momento. Es uno de estos preciadísimos y hermosísimos versículos que tienen todos los aspectos concebibles del Evangelio en un solo versículo. Versículo 19. Por lo cual, oye, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cómo puede uno
en el caso de Pablo, ser desobediente. Cristo se le apareció en una forma gloriosa. ¿Cómo Pablo podría ser desobediente? Y él no lo fue. Él obedeció esa visión celestial. Esa es una marca de un verdadero cristiano, una señal. Ellos obedecen a Cristo. Y yo me acuerdo cuando era un joven cristiano. No tenía mucho tiempo de haberme convertido, de haber sido salvo. Y personas que profesaban a Cristo, estoy haciendo referencia a otros jóvenes en aquel entonces, varios de ellos caían en dos categorías. Había aquellos que eran muy serios al respecto de su cristianismo, seguían a Cristo, verdaderamente adoraban a Cristo, y en cuanto escuchaban al respecto de un deber cristiano, algo que Cristo requiriese de ellos, ellos de forma voluntaria y ferviente, lo hacían. En cuanto descubrían al respecto de la obediencia al día del Señor, era lo más importante para ellos. En cuanto se daban cuenta de que Cristo quería tu vida y que le sirvieses, ellos lo hacían inmediatamente, de forma voluntaria. Se ofrecían para algún aspecto de servicio cristiano en la iglesia. Y había otros también que parecían, a pesar de que eran sinceros de cierta forma y adoraban a Dios, pues ellos seguían haciendo todas las cosas mundanas que querían y agradándose a sí mismos, y escogían ellos mismos lo que ellos harían y cómo vivirían, cuál sería su futuro, etc. Algunos de ellos cambiaron de parecer a medida que tuvieron más luz en la vida cristiana. Ellos también siguieron las cosas que Cristo les mostró en su palabra y obedecieron. Y algunos desafortunadamente nunca cambiaron, siguieron por un tiempo diciendo ser creyentes y parecían serlo y disfrutaban la comunión de la iglesia cristiana, pero siguieron viviendo de forma muy mundana. Y la mayoría de esas personas que yo observé así, de forma eventual, se fueron de la iglesia y se hizo claro que nunca fueron salvos en primer lugar.